¿Cuál es el origen del Neo-Advaita? Esa banalización del Advaita Vedanta tradicional. ¿De dónde surge la idea de que la iluminación puede ser instantánea, algo así como algo express y que no se necesita algún tipo de esfuerzo? Es un tema curioso ver cómo está creciendo el Advaita en Occidente, y ha hecho varios otros vídeos, y vamos a reflexionar un poco de dónde nace. El Advaita nace principalmente de la interpretación, y en muchos casos malinterpretación e incluso tergiversación de las enseñanzas de Ramana Maharshi, especialmente la autoindagación ¿quién soy yo?, de Nisargadatta Maharaj y de Papaji, de Puncha, alumno de Ramana, que dio, entre comillas, realización instantánea a cientos de occidentales en los 80 y 90. A partir de ahí surgieron muchos maestros modernos del llamado satsang, como Tony Parson, Carl Renz, Jess Foster o Muji, incluso Jim Newman. Es importante decir que no quiero criticar a nadie, todo lo que estoy diciendo está documentado y simplemente es abrir un espacio de reflexión para todos aquellos seguidores del Advaita Vedanta, no del Advaita. Por cierto, soy Pedro Loray, he escrito este libro, el Yoga de la Sabiduría, que contiene, pues, entre otras cosas, la versión del Gita de acuerdo a Gandhi, que he traducido al español, y además he traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. ¿Por qué le llamo el falso Advaita? Conozco muchos profesores de yoga y meditación, y algunos dicen que practican meditación Advaita. Incluso algunos retiros y talleres dicen basarse en el no dualismo del Advaita, para saber quién soy yo. Lo primero que piensas es, vaya, un Jivamukta, alguien que ha realizado a Dios y se ha liberado del mundo. Pero cuando les preguntas si ven, por ejemplo, todo el universo manifestado como irreal, como nombres y formas causado por el reino de Maya, o se han discriminado mediante el neti neti, o si practican el karma yoga como vía de purificación de la mente, o si han realizado a Dios por la vía del jnana yoga, que no olvidemos es el objetivo final de la Advaita Vedanta de Shankara. Ninguno de los que conozco la afirma. No sé qué nos pasa al occidente, pero tenemos una tendencia histórica a prostituir las sagradas enseñanzas. Pasó con el cristianismo al helenizarlo con la filosofía griega, perdiendo el mensaje primigenio de Jesús, que no tenemos muy claro cuál fue. Y en el siglo XX pasó con el yoga, convirtiéndolo en un camino físico en vez de espiritual, o con el mindfulness, al despojarlo de sus raíces budistas. Y también ha pasado con el Advaita, esa especie de bypass espiritual diseñado para el consumo rápido y simple que caracteriza a Occidente, y que como tal puede entrañar determinados peligros para el buscador. Creo sinceramente que muchos hablan, entiendo que de buena fe, del Neo-Advaita en vez del Advaita Vedanta definido en el Gita, los Upanishads y explícitamente explicado por Adi Shankara, Swami Vivekananda, Ramakrishna y hoy en día también explicado por Swami Sarvapriyananda. El camino del Jnana Yoga es el más difícil y completo de los yogas, y os lo digo por propia experiencia. Es un camino de alta filosofía, solo accesible para una minoría muy racional y capaz de dudar de todo. Y es un camino de mucho esfuerzo, mucho, mucho, mucho. En conclusión, creo que el Advaita Vedanta es un reflejo de la prisa occidental por consumir espiritualidad sin pagar el precio de la transformación personal. Para el estudiante, la clave está en volver a las fuentes, el Gita, los Upanishads y los comentarios de los grandes acharyas como Shankara o Vivekananda. La no dualidad es la meta más elevada de la existencia humana y como tal merece un camino de honestidad, rigor y entrega total a Dios. Muchísimas gracias. Si os ha gustado este vídeo, darle un like, compartirlo o comentarlo. Namaste.